Óptica geométrica, equipo 6. Dado que es cuando la luz golpea la frontera entre dos medios, pueden ocurrir tres cosas: reflexión, refracción o absorción. La óptica geométrica, en el estudio de cómo se comporta la luz, es útil usar rayos de luz y el hecho de que la luz viaja en líneas rectas. Sabemos que la reflexión, refracción y absorción es cuando la luz golpea la frontera entre dos medios. Ahora daremos el significado de ellos. En cuanto a reflexión, es el cambio de dirección de una onda. En la refracción, es el cambio y velocidad que experimenta una onda al pasar de un medio a otro con distinto índice refractivo. En cuanto a la absorción, es cuando una luz blanca incide sobre un cuerpo. Este absorbe total o parcialmente una parte del espectro y refleja o transmite una determinada gama de longitudes de onda, que constituyen obviamente su color. Las leyes de reflexión son las siguientes. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, siempre. En la segunda tenemos que el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal, todos estos están en el mismo plano. Y como tercer punto y último, los rayos son completamente reversibles. ¿Qué es un espejo plano? Principalmente, ¿qué es un espejo? Entendemos que un espejo es una superficie perfectamente pulida que forma imágenes al reflejar la luz uniformemente. Distancia al objeto. Es la distancia en línea recta, P, desde la superficie del espejo al objeto. En cuanto a la distancia a la imagen, es la línea recta Q, la distancia recta Q desde la superficie del espejo a la imagen. En cuanto a los espejos esféricos, entendemos que se forman mediante las superficies internas, o sea, cóncavas, o externas, convexas, de una esfera. Se puede observar mediante la siguiente imagen. Recordemos que la distancia focal de un espejo principalmente es como el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Se encuentra que F está a medio camino entre V y C. Se tiene la distancia focal es igual a la mitad de radio. La distancia en línea recta F desde la superficie del espejo al foco del espejo es la distancia focal. En cuanto a la amplificación, entendemos que es la razón del tamaño de la imagen al tamaño del objeto. No olvidemos mencionar que una imagen formada por rayos de luz reales que se puede proyectar en una pantalla es nada más y nada menos que la imagen real. En cuanto a la imagen virtual, es la que parece estar en una ubicación donde no llegan rayos de luz. Mientras que los espejos convergentes y divergentes se refieren a la reflexión de rayos paralelos desde la superficie del espejo. Cabe mencionar que para los espejos planos, la distancia del objeto es igual a la distancia a la imagen y todas las imágenes son derechas y virtuales. En cuanto a los espejos convergentes y divergentes, la distancia focal es igual a la mitad de radio. Hay que recordar que todas las imágenes formadas en espejos convexos son derechas, virtuales y reducidas, haciendo una excepción para objetos ubicados dentro del foco, que son derechas y virtuales. Todas las imágenes formadas en espejos convergentes son reales e invertidas. Ahora daremos la definición de símbolos. Al aplicar álgebra y geometría al diagrama de trazado de rayos, como el que se muestra en esta diapositiva, se puede derivar una relación para predecir la ubicación de las imágenes. Es decir, distancia objeto, simbolizado P, distancia imagen, Q, distancia focal, F, radio, R, tamaño de objeto, Y, tamaño de imagen, Y'. Es decir que la distancia focal es igual al radio sobre 2. En cuanto a la ecuación del espejo, las siguientes ecuaciones se dan sin derivación.
se aplican igualmente para espejos convergentes y divergentes, donde 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a 1 sobre F. Recordemos que P es la distancia de objeto y Q distancia de imagen, en cuanto F es la distancia focal. Por lo tanto, F es igual a radio sobre 2, ya que R es igual a radio. Cabe mencionar que para objetos reales la distancia de objeto P es positiva y negativa para objetos virtuales. En cuanto a la distancia de la imagen Q es positiva para imágenes reales y negativa para virtuales. Para finalizar, tenemos que la distancia focal F y el radio de curvatura R son positivos para espejos convergentes y negativos para espejos divergentes. Ahora podemos ver algunas soluciones alternativas, donde tenemos que la distancia de objeto, distancia de imagen e inclusive distancia focal. Una vez dada la teoría, todo lo antes mencionado, la explicación de fórmulas y algunos significados que son necesarios para la solución del problema que nos fue seleccionado por el profesor, podremos resolver dicho problema, el cual dice así: ¿Cuáles son la naturaleza, el tamaño y la ubicación de la imagen que se forma cuando un objeto de 6 centímetros de alto se coloca a 15 centímetros de un espejo esférico cóncavo que tiene una distancia focal de 20 centímetros? Primero que nada procedemos a anotar los datos, donde P es igual a 15 centímetros, F es igual a 20 centímetros, desconocemos Q, pero tenemos Y que es igual a 6 centímetros, y de igual forma desconocemos Y'. Procedemos a escribir la fórmula, en donde Q, distancia de imagen, es igual a P, distancia objeto, por F, distancia focal, sobre P, distancia objeto, menos F, distancia focal. Pero hace falta otra fórmula, ya que de igual forma pide el tamaño. ¿A qué fórmula necesitaríamos? Y', que es igual al tamaño de imagen. Entonces anotamos Y' es igual a negativo Q, distancia de imagen, por Y, el tamaño de objeto, sobre P, distancia objeto. Y ahora solo nos queda hacer la sustitución de valores, donde quedaría lo siguiente: Q es igual a P, que en este caso son 15 centímetros, por 20, que es la distancia focal, que son 20 centímetros. Todo esto sobre 15 centímetros menos 20 centímetros. Entonces, en la sustitución de la fórmula número 2 nos quedaría Y' es igual a menos 60 centímetros por 6 sobre 15. ¿Cómo tenemos Q? Dado a que ya resolvimos la primera fórmula, ya hicimos la sustitución y nos da Q' es igual a menos 60 centímetros virtual. Entonces, ya dado que tenemos Q, ya podemos sustituir en nuestra fórmula número 2, en donde tenemos Y' es igual a menos Q por Y sobre P. Dado lo mencionado anterior, tenemos un resultado en donde Q es igual a menos 60 centímetros virtual y Y' es igual a 24 centímetros, no invertida.